Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Este va a ser el último video sobre CCP, donde vamos a ver el modelo semántico de fallas y divergencias. Es decir, lo que vamos a hacer es ver cuál es la semántica de las fórmulas CCP, de los procesos CCP. Es decir, qué significa un proceso CCP, por qué, por ejemplo, el operador de selección externa indica una selección efectuada por el entorno, por qué el operador de selección interna indica una selección efectuada por el mismo proceso, por qué la ley de sincronización vale, etc. Es decir, vamos a ver la semántica que tienen los procesos CCP, más allá de la forma en la que los hemos visto y las explicaciones informales que yo les di sobre el significado de los procesos. Ahora lo vamos a ver en términos del modelo semántico formal de CCP. De todas formas, no lo vamos a ver con todo el detalle que está en algunos libros de CCP, y ni siquiera lo vamos a ver con el detalle que está en el apunte. Lo vamos a ver un poco más superficialmente, dadas las circunstancias de este año tan particular. Así que el resto lo pueden leer del apunte, y de todas formas, como siempre, tienen que tener presente que la materia está pensada más que nada desde el punto de vista práctico, por lo cual esta parte teórica no es tan importante, si bien la tienen que conocer. Sobre todo los conceptos que van a estar acá en el video son los conceptos fundamentales que sí o sí los tienen que saber. Existen al menos tres formas de dar la semántica de los procesos CCP, la semántica del lenguaje. La más cercana a una implementación, la que menos matemática requiere, menos conocimientos de matemática requiere, que probablemente sea la más fácil de entender para un estudiante inicial de informática, es lo que se llama semántica operacional. Y la idea es que se explica qué significa una fórmula CCP en términos de lo que significa o cómo traducirla a una máquina de estados. Es decir, cada fórmula CCP de alguna manera se traduce a una máquina de estados, y por lo tanto las fórmulas más grandes se van componiendo como esas máquinas de estado, y uno comprende el significado de una fórmula de CCP a través de saber qué significa una máquina de estado. Después está otra forma de dar la semántica que se llama semántica denotacional, que significa escribir la teoría de CCP en términos de una teoría conocida, en este caso en particular de la teoría de conjuntos. Es decir, entendemos cada fórmula de CCP como una fórmula de la teoría de conjuntos. Hay una forma de traducir cada fórmula de CCP a una fórmula de la teoría de conjuntos. Por lo tanto, la semántica, el significado de una fórmula de CCP es el significado que tiene la traducción en la teoría de conjuntos. Como uno ya conoce la semántica de la teoría de conjuntos y sabe qué significa, por ejemplo, la unión de conjuntos, qué propiedades tiene la unión de conjuntos, si uno mapea algo de CCP en la unión de conjuntos, sabe las propiedades que tiene esa cosa que mapeó de CCP a la unión. En particular, esta es la forma que nosotros vamos a usar para dar la semántica en este videíto y en el apunte. También está la forma algebraica, que es muy particular, muy interesante desde el punto de vista matemático, justamente porque CCP es un álgebra. Entonces, acá lo que se hace es trabajar de la misma manera que trabajan los matemáticos cuando, por ejemplo, dan la teoría de grupos, la teoría de anillos, la teoría de espacios vectoriales y justamente la teoría de álgebras. Es decir, lo que se hace es básicamente decir que hay un cierto conjunto de cosas sobre el cual se definen operadores, operadores binarios, unarios, ternarios, etc. Y se axiomatiza esos operadores. Es decir, por ejemplo, se define el operador box y se dice que ese operador tiene las propiedades de idempotencia, conmutatividad, asociatividad, exactamente igual que como se hace en teoría de grupos o anillos u otras teorías típicamente algebraicas de matemática. Es decir, se define un cierto conjunto de cosas y se define un operador, por ejemplo el operador de suma, que tiene la propiedad de que es conmutativo y asociativo, y hay un elemento neutro de la suma, por ejemplo. Y entonces
esa suma después puede ser usada para representar la suma de los números naturales, la suma de los números enteros, la suma de los números reales, la suma de los números complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras cosas que a lo mejor no son exactamente suma, pero que tienen exactamente las mismas propiedades. De la misma manera se puede operar algebraicamente para dar la semántica de CSP. De todas formas, nosotros no vamos a ver ni la forma algebraica ni la forma operacional, y vamos a ver únicamente la forma denotacional, mostrando cómo cada construcción del lenguaje de CSP se mapea en algo de la teoría de conjuntos. El modelo semántico de CSP se llama modelo de fallas y divergencias. Ese es el nombre que le dio Hoare inicialmente. Es decir, la semántica de CSP se compone de dos conceptos básicamente, el concepto de falla y el concepto de divergencia. En este video lo único que vamos a ver es el concepto de falla. El concepto de divergencia tienen algo muy chiquito en el apunte, lo tienen que ver de ahí. De todas formas, aún lo que está en el apunte no es todo lo que uno debería ver. Es simplemente una introducción a la cuestión de las divergencias. Así que nosotros acá en el video nos vamos a concentrar sobre las fallas. Las fallas, a su vez, se dividen en dos conceptos, las trazas y los rechazos. La idea es que una falla es una combinación de una traza con un cierto rechazo. Ya vamos a ver qué es eso. Y precisamente lo vamos a ver en el orden que está indicado acá. Primero vamos a ver qué es una traza, para qué sirven, qué semántica le da una traza a un proceso, etc. Después vamos a ver el concepto de rechazo de la misma manera, vamos a ver semánticamente qué significa, y después vamos a ver cómo trazas y rechazos se combinan para dar lugar a las fallas. Una aclaración, yo hablo de falla como traducción de failure, de la palabra que está en el original de Hoare y en el original en inglés, digamos. Yo lo traduzco como falla. Y rechazo es mi traducción de refusal, que también es la palabra usada originalmente por Hoare y toda la gente que siguió trabajando con CSP. Así que esto es por las dudas que consulten alguna fuente en inglés, que son la mayoría, prácticamente todas, para que tengan en cuenta de cuando vean failure, que es lo que yo digo falla, y refusal, que es lo que para nosotros son los rechazos. Así que ahora lo que vamos a ver es qué son las trazas, luego los rechazos y finalmente las fallas para dar la semántica de los procesos CSP. Las trazas de un proceso CSP son las secuencias de eventos en los cuales el proceso va ejecutando los eventos precisamente. Es decir, una traza de CSP es una secuencia de eventos comunicados por un proceso. En el orden en que lo fue comunicando el proceso. Puede ser comunicado, ejecutado, enganchado, etc. Es decir, la forma en que el proceso va generando los eventos o va pasando a través de los eventos exactamente en el orden en que lo va haciendo. Normalmente para dar la semántica de un proceso CSP se requiere el conjunto de todas las trazas de ese proceso, conjunto de trazas de P, que se escribe como T seguido de P o T entre paréntesis P. Las trazas pueden ser secuencias finitas o infinitas. Por ejemplo, son finitas en el caso de un proceso que termina. Por ejemplo, P es A seguido de B seguido de stop. Nosotros sabemos que stop es un proceso que no ejecuta nada, o sea que para instantáneamente. Con lo cual, en este caso, el conjunto de trazas de P es la traza vacía, que es una traza que siempre pertenece a cualquier proceso, incluso a stop. La traza formada por el evento A únicamente, es decir, esta traza que se da después de la traza vacía es el primer evento que ejecuta P. Y la traza formada por AB, que es en este orden haber ejecutado A y luego B. La traza BA no existe porque P no puede ejecutar primero B y después A. Tampoco existe la traza B sola, porque para ejecutar B tendría que haber ejecutado primero A, con lo cual la única traza posible es A seguida de B que incluya a B, ¿no? También pueden ser trazas infinitas, y acá tienen una definición trivial de que genera trazas infinitas, un proceso que genera trazas infinitas. E seguido de P recursivamente. Entonces tenemos la traza vacía, la traza formada por E, que es una iteración, vamos a decirlo, del proceso P.
2 veces C, 3 veces C y así sucesivamente hasta el infinito. Eso forman todas las trazas del proceso P. De todas formas, esto que yo les digo que para este P, A seguido de B seguido de stop, este es el conjunto de trazas y para este proceso ese es el conjunto de trazas, sigue siendo algo informal. Lo que nosotros necesitamos es una formulación matemática que nos dé estos conjuntos de trazas. Eso es lo que vamos a ver en un ratito. Si bien las trazas de un proceso CSP pueden ser finitas o infinitas, de ahora en más solamente vamos a considerar las trazas finitas. Esto es así, digamos, porque nosotros estamos presentando un modelo más simplificado del verdadero modelo semántico de CSP, pero básicamente es porque las trazas finitas son suficientes para explicar la mayor parte de las cosas de CSP. Piense que son trazas finitas que muchas veces son un conjunto infinito de trazas, ¿no? Es decir, todos los números naturales son finitos, son números, pero el conjunto de los números naturales es infinito. O sea que un proceso como el simple proceso recursivo que les mostraba antes genera trazas infinitas, pero es suficiente con todas las trazas finitas que uno puede considerar. Que por otro lado son un número infinito de trazas. El conjunto de trazas de P, ahora considerado como el conjunto de trazas finitas nada más, no voy a seguir mencionando que son trazas finitas, son siempre finitas de ahora en más, tiene un par de propiedades. Es no vacío porque la traza vacía siempre pertenece a al conjunto de trazas de cualquier proceso, y además es lo que se llama cerrado por prefijo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos dos trazas, S y T, y las concatenamos, esto significa concatenación de trazas, que en la práctica es concatenación de secuencias, de listas, es decir, es juxtaponer una lista al fin de la otra, es juxtaponer una lista al fin de la primera. Si tenemos que S concatenado con T es una traza de P, entonces el prefijo, es decir, S, es también una traza de P. Por lo tanto, se dice que T de P es cerrado por prefijos. En la transparencia, en la escena siguiente, lo que vamos a ver es las leyes que definen el conjunto de trazas de P. Estos son dos propiedades generales, pero para cada construcción del lenguaje tenemos que dar una ley que define el conjunto de trazas de P, que va a ser, digamos, la formalización del concepto de traza en términos de procesos de CSP. La definición formal del conjunto de trazas de un proceso se da recursivamente para cada operador del lenguaje CSP, comenzando por los que son básicos y avanzando sobre los que son recursivos. Entonces, por ejemplo, la traza de stop es el conjunto formado por la traza vacía únicamente. La traza de skip, lo puse acá al final, al principio pensaba no ponerlo, pero mejor lo introduje al final. Las trazas de skip son la traza vacía y la traza formada únicamente por el evento tick o tilde que indica que se terminó el proceso. Recuerden la definición de skip. Skip era un proceso que ejecutaba el evento tilde y terminaba, mejor dicho, se comportaba como stop. Como stop tiene únicamente esta traza, es razonable que sea de esta forma. La traza de la prefijación, A seguido de P. ¿Cómo es el conjunto de trazas de A seguido de P? Bueno, es la traza vacía porque está siempre en todo proceso y además son siempre trazas de esta forma. A concatenado con T, donde T es una traza de P. Las trazas de la selección externa, del box, es las trazas de P, unión, perdón, acá me equivoqué, unión, las trazas de P, unión, las trazas de Q. Las trazas de la selección interna son también las trazas de P, unión, las trazas de Q. Precisamente, estas dos definiciones nos muestran que el concepto de trazas no es suficiente para dar la semántica completa de un proceso CSP. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proceso CSP que es de la forma P box Q y tengo un proceso CSP que es de la forma P selección interna Q, semánticamente son exactamente lo mismo respecto de trazas, pero nosotros sabemos que no son lo mismo, porque si no, no usaríamos el mismo operador.
Si no, no usaríamos distintos operadores, usaríamos un único operador para las dos cosas. La idea es que uno quiere distinguir este proceso con el box de este proceso con la selección interna. Con las trazas no alcanza porque las trazas son exactamente las mismas de los dos procesos. Hay que incluir otro concepto, que es justamente lo que vamos a hacer a continuación, que es el concepto de rechazos, que nos permite distinguir estos dos procesos. Si fuese solo por trazas, estos dos procesos serían iguales, pero la idea es que informalmente no son lo mismo, son diferentes. Este indica una selección efectuada por el entorno del proceso y este indica una selección efectuada por el mismo proceso. Con lo cual alguna diferencia semántica tienen que tener y eso se tiene que reflejar en la matemática que usamos. Si nosotros mapeamos estas dos construcciones de CSP al mismo operador de la teoría de conjuntos, no va a haber diferencia semántica. La idea es que necesitamos más teoría, más riqueza semántica en el modelo para poder distinguir las cosas deterministas de las cosas no deterministas. Acá también les incluí las trazas de la composición concurrente, porque es otro de los operadores importantes de CSP. Las trazas de la composición concurrente son todas las secuencias de eventos que están, todas las secuencias finitas. Recuerden que estamos hablando siempre de trazas finitas, así que secuencias finitas. Esto indica las secuencias finitas de este conjunto. Son el alfabeto de P unión el alfabeto de Q. Es decir, agarramos las trazas del alfabeto de P unión alfabeto de Q y armamos todo el conjunto posible de secuencias finitas con esos eventos. Ahora, de todas esas nos quedamos con las que cumplen estas propiedades que están acá. Esto significa la restricción de T al alfabeto de P. Es decir, si yo tengo una traza que es de la forma A, B, C, pero B no pertenece al alfabeto de P, mejor dicho, vamos a hacer así. Solo A y C pertenecen al alfabeto de P, la restricción de ABC al alfabeto de P es igual a la traza AC. ¿Está? Es restringir la traza preservando el orden de los eventos que quedan. Es decir, no los tengo que mezclar, sino voy simplemente sacando eventos y achico la traza hasta que quedan solamente eventos de la restricción. Entonces, T restringida al alfabeto de P tiene que ser una traza de P. Y T restringida al alfabeto de Q tiene que ser una traza de Q. Esa es la única condición para que sean trazas de la composición paralela. Más aún, acá yo tuve que hacer alguna simplificación porque en realidad la ley es un poquito más compleja porque hay que tener en cuenta la terminación también, el evento TIC o el evento tilde. Hay que tener en cuenta eso y entonces la fórmula esta es un poquito más simple acá que lo que es en el apunte. En realidad cuando uno tiene en cuenta la terminación es un poquito más complicada. Pero es básicamente la idea. Cualquier secuencia de eventos que sea restringida al alfabeto de P, sea traza de P, y al mismo tiempo restringida al alfabeto de Q, sea traza de Q, es traza de la composición concurrente. En el apunte tienen algunos ejemplos como para ver por qué esto es así. Ahora yo les voy a hacer rápidamente un ejemplo, pero más simple todavía, para que vean la influencia que tiene este modelo semántico en las fórmulas de CSP. Acá lo que yo les quiero mostrar es cómo el modelo semántico de CSP nos permite establecer cuáles son las leyes de CSP. Recuerden que en los primeros videos yo les mostré muchas de las leyes de CSP para distintos operadores: conmutatividad, idempotencia, distributividad, asociatividad y otras leyes que por ahí no tienen ese significado, esa clasificación algebraica. Esas leyes no son caprichosas, esas leyes tienen que valer si yo doy un modelo semántico para CSP. Esas leyes tienen que ser consecuencia lógica de ese modelo semántico. Es decir, no puede ser que yo dé un modelo semántico y esas leyes no las pueda demostrar en ese modelo semántico.
Acá lo que yo voy a intentar hacer es, con el modelo semántico que vimos hasta ahora, que ya sabemos que no alcanza, que no es el modelo semántico de CSP, que no es suficiente para dar toda su semántica, lo que voy a hacer es mostrarle cómo se usa si ese fuese el modelo semántico. Entonces, por un momento vamos a suponer que las trazas son suficientes para dar la semántica completa de CSP. En ese caso, nosotros podríamos demostrar que vale esta ley, que es la conmutatividad de el box, de la selección externa. Entonces, ¿cuál es la idea? Estas dos cosas son iguales si, solo si, su significado, su modelo semántico es el mismo. Entonces, estas dos cosas van a ser iguales si las trazas de la izquierda y las trazas de la derecha también son iguales. Ahora, por definición, las trazas de la izquierda son las trazas de P unión las trazas de Q. Y de la misma manera, por definición, las trazas del proceso de la derecha son las trazas de Q unión las trazas de P. Lo que pasa es que ahora estoy en el marco de la teoría de conjuntos, donde yo ya sé qué propiedades tienen los operadores de la teoría de conjunto. En particular, sé que la unión es conmutativa, la unión de conjuntos es conmutativa. Eso no es una ley de CSP, eso es una ley de la teoría de conjuntos que ya está dada y yo no tengo por qué volver a explicarla. Entonces, yo sé que esto de acá es igual porque puedo aplicar conmutatividad, por ejemplo, en el lado derecho y tener que las trazas de P unión las trazas de Q es lo mismo que las trazas de P unión las trazas de Q, que es una identidad, digamos, es una igualdad trivial. Con lo cual, si esto es verdadero, esto también es verdadero porque yo fui progresando matemáticamente para demostrar la igualdad. Si uno avanza sobre el modelo semántico de CSP, es decir, incluye los rechazos, incluye las fallas, incluye las divergencias, esto se demuestra básicamente de la misma forma. La demostración se puede complejizar un poco porque las construcciones se van haciendo cada vez más complejas, porque uno tiene que tener en cuenta cada vez más cosas semánticas para dar la semántica precisa de CSP, pero en esencia es lo mismo. Es decir, el modelo semántico que yo le doy a las fórmulas de CSP me permite después demostrar estas leyes que son vitales para poder trabajar algebraicamente con CSP. Con lo cual, yo habiendo definido la gramática del lenguaje y habiendo encontrado todas estas leyes, puedo operar a nivel algebraico con CSP sin tener que estar preocupándome por los detalles semánticos, por la semántica del proceso, y puedo operar más simbólicamente, más sintácticamente, sabiendo que tengo el respaldo de haber demostrado esas propiedades a nivel semántico oportunamente. Es decir, lo hago una vez y no lo necesito hacer nunca más. Ahora pasamos al otro concepto muy importante del modelo semántico de CSP, que es el concepto de rechazo o rechazos. ¿Qué es un rechazo o qué son los rechazos en CSP? Son eventos que un proceso puede no ejecutar sin importar por cuánto tiempo el entorno los ofrezca. Es decir, hay un cierto proceso que en su alfabeto tiene determinados eventos, el entorno en algún momento ofrece uno de esos eventos en el alfabeto del proceso, pero el proceso por algún motivo no lo ejecuta. Y de alguna manera tiene el derecho de no ejecutarlo. Puede ejecutarlo si el entorno se lo ofrece, pero también puede no ejecutarlo si el entorno se lo ofrece. Justamente esa es la idea que captura la noción de no determinismo. Por eso acá al final yo les puse los rechazos están asociados al no determinismo. Porque si el entorno sabe que un proceso tiene en su alfabeto un determinado evento y el entorno le ofrece ese evento, pero el proceso no lo ejecuta y en otra oportunidad el entorno le vuelve a ofrecer el mismo evento, pero esta vez sí lo ejecuta el proceso, para el entorno, respecto de ese evento, el proceso parece no determinista, o sea, se ve como no determinista. Yo a veces le doy una cosa y produce una determinada salida, un determinado cambio, y yo le doy la misma cosa y produce otro cambio digamos que o no hace nada o produce otro cambio. Entonces, la idea del rechazo, de un proceso rechazando eventos que le son ofrecidos por el entorno, captura la noción de no determinismo, y es precisamente lo que Hoare quiere hacer incluyendo esta noción
en CSP. De hecho, es la noción que nos va a permitir sustancialmente distinguir entre el operador de selección externa y el operador de selección interna. Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso que está descrito de esta forma: A flecha P, selección externa, B flecha Q. ¿Cuál es la idea intuitiva? El entorno ofrece A o B, el proceso los debe ejecutar. Es decir, si el entorno ofrece A, el proceso debe ejecutarlo sí o sí y se debe comportar como P. Si el entorno ofrece B, el proceso lo debe ejecutar sí o sí y se debe comportar como Q. Ahora tenemos un proceso que es idéntico, excepto porque en lugar de selección externa tenemos selección interna. Entonces ahora el entorno ofrece A o B, pero acá la cosa cambia. El proceso los puede ejecutar, no los debe ejecutar, los puede ejecutar. Si los puede ejecutar, se lo puede leer de otra forma, como que los puede rechazar. Es decir, el entorno le ofrece A, pero el proceso no ejecuta A, no hace nada. El entorno ofrece B y el proceso no ejecuta B, no hace nada. Ahora, otra vez, el entorno le ofrece A y el proceso lo ejecuta. ¿Por qué la primera vez no hizo nada y ahora sí ejecuta A? Bueno, justamente es la idea de no determinismo. Desde el punto de vista del entorno, por algún motivo, el proceso a veces se niega a aceptar un evento y otras veces lo ejecuta, no se niega a aceptarlo. Esa idea de rechazo es la que intenta capturar, la que captura, de hecho, matemáticamente el modelo semántico de CSP, el modelo de fallas y divergencias. En particular, el conjunto formado por el evento A y el conjunto formado por el evento B son rechazos iniciales del proceso. Más adelante puede haber otros rechazos, pero estos son los rechazos iniciales, es decir, los rechazos que se dan en el momento de que se ha ejecutado la secuencia vacía, la traza vacía, justo en el momento de ejecutar la traza vacía. Vuelvo a repetir, lo fundamental de todo esto es que los rechazos están asociados al no determinismo. A más rechazos, más no determinismo. Un proceso tiene una cantidad de rechazos mayor que otra y por lo tanto ese proceso es más no determinista que el otro. La idea justamente de rechazos es capturar la noción de no determinismo. Se supone que uno lo que tiene que hacer con una especificación CSP en algún momento es ir trabajando esa especificación hasta llegar a una especificación que sea completamente determinista, lo que nos va a permitir implementar un programa determinista. Uno tiene que ir eliminando no determinismo de la especificación hasta llegar a una especificación determinista. Y eso se hace achicando el conjunto de los rechazos, se hace trabajando algebraicamente con el proceso. Eso obviamente nosotros no lo vamos a ver. Hemos visto CSP y vamos a ver CSP solamente como lenguaje de especificación, de lograr describir matemáticamente determinados tipos de problemas y de procesos. A continuación les voy a dar los detalles matemáticos de los rechazos para que vean cómo Hoare construye esa idea de no determinismo a base de esta noción conceptual por ahora que en algún momento es matematizada. Al igual que con las trazas, se define un conjunto que representa determinados rechazos de un proceso, que son los rechazos importantes después de todo. Se escribe RP o R entre paréntesis P. Esto indica el conjunto de conjuntos de rechazos iniciales de P. Conjunto de conjuntos, es decir, R de P es una familia de conjuntos. Y son solo los rechazos iniciales de P, es decir, los rechazos que produce P o que definen a P en el momento de ejecutar la traza vacía, es decir, al inicio de la definición de P. Luego esta definición se extiende a todo el funcionamiento de P, ¿sí? Se va avanzando a medida que se van ejecutando trazas y en cada punto de una traza se puede definir el conjunto de rechazos en ese punto. Por ahora vamos a ver los rechazos iniciales que se escriben de esta forma. Recuerden, son los iniciales y siempre es un conjunto de conjuntos. Ese conjunto de conjuntos tiene dos propiedades igual que o similares, digamos, a las propiedades que tenía el conjunto de trazas.
Primero, el conjunto vacío siempre es un conjunto de rechazos de P, y además el conjunto de rechazos de P es cerrado por subconjunto, es decir, si A pertenece a los rechazos de P y B es un subconjunto de A, entonces B también pertenece a los rechazos de P. Lo que vamos a hacer ahora es dar, de la misma manera que dimos las reglas de construcción del conjunto de trazas, vamos a dar las reglas de construcción del conjunto de rechazos, donde fundamentalmente vamos a hacer hincapié en la distinción que se logra entre el operador de selección externa y el operador de selección interna. Acá les muestro las reglas de construcción del conjunto de rechazos iniciales de P. Se da de la misma manera que en el caso de las trazas, es decir, se opera inductivamente desde los procesos elementales, pasando por todas las construcciones del lenguaje de CCP. Empezamos con stop, con un alfabeto A, supuestamente. Recuerden que esto indicaba el alfabeto de stop. En ese caso, stop rechaza todo. Y esa es precisamente la definición de stop, un proceso que no hace nada, que cualquier cosa que esté en su alfabeto, uno se la da y el tipo no la ejecuta. En particular, también rechaza el evento de finalización exitosa, es decir, ni siquiera ese evento se puede ejecutar. Y esa es la diferencia que tiene con skip. El conjunto de rechazos de skip es todo A, perdón, acá me faltó indicar el alfabeto de skip. Es también todo A, pero no rechaza el evento de terminación exitosa, que es justamente la idea que nosotros queríamos capturar, que si el proceso termina exitosamente, entonces termina exitosamente, no es que es decisión del proceso terminar exitosamente o no. Y acá están las leyes importantes. Los rechazos de P box Q son la intersección de los rechazos de P con los de Q. Siempre rechazos iniciales. Recuerden que esto es siempre rechazos iniciales. Ahora vamos a ver cómo se extiende esto a cualquier proceso. Los rechazos de P, decisión o alternativa interna Q, son la unión. Y acá se distingue claramente el operador de selección externa del operador de selección interna. Esto es intersección y esto es unión. En las trazas los dos son uniones, pero cuando uno aumenta el modelo de semántico de CCP al concepto de rechazos, esos dos operadores pasan a ser distintos. Obviamente que hay casos en que la unión de dos conjuntos es igual a su intersección, pero en general no son iguales. Así que en muchos casos se van a distinguir los procesos. Después tenemos los rechazos de la composición concurrente, que son conjuntos de la forma A unión B, donde uno de los dos es un rechazo de P y el otro es un rechazo de Q. Ahora les voy a mostrar, como hice en el caso de las trazas, les voy a mostrar una brevísima aplicación de esto, muy simple. Van a encontrar más cosas en el apunte. De hecho, yo acá no escribí todas las reglas de construcción, faltan para otros operadores, pero las pueden encontrar en el apunte. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan presente de todo esto son dos cosas. Las trazas indican las secuencias de eventos que ejecuta el proceso, es decir, indica lo que el proceso sí o sí va a tener que hacer. Los rechazos indican lo que el proceso puede optar por hacer o no hacer. Y esas dos cosas me dicen toda la secuencia de ejecuciones que tiene el proceso, pero también me dice cuándo el proceso se comporta no deterministicamente y cuándo se comporta determinísticamente. Y además es importante saber estas dos reglas de construcción, porque son las que me distinguen la selección interna de la selección externa, en tanto la regla de construcción para las trazas es idéntica para ambos operadores. Todas las otras reglas nosotros no les pedimos que se las acuerden de memoria ni nada, no es nuestra intención, pero sí que vean cómo es el proceso de construcción matemático para dar semántica formal a un lenguaje de especificación. Es decir, cómo Hoare, partiendo de una descripción gramatical de cómo se construye sintácticamente una especificación CCP, le da una semántica formal en términos denotacionales en este caso, porque mapea
las construcciones del lenguaje en una teoría conocida, perfectamente conocida, como es la teoría de conjunto. Con lo cual, podemos pasar del universo sintáctico al universo semántico simplemente mapeando las construcciones sintácticas en sus correspondientes construcciones semánticas a nivel de la teoría de conjuntos, y ahí conocer cuál es el significado real, profundo, de las fórmulas con las cuales trabajamos. Pero si nosotros no necesitamos hacer eso, podemos operar algebraicamente, como ya hemos visto que podemos operar aplicando las leyes de CSP, sin ningún tipo de problema. Con lo cual tenemos lo mejor de ambos mundos, es decir, podemos operar sintácticamente, de manera muy simple aplicando leyes, siempre sabiendo que si lo necesitamos podemos recurrir al modelo semántico haciendo esta transformación. Entre las leyes para construir el conjunto de rechazos iniciales me olvidé de una que es muy importante también, que es la de la prefijación, donde se ve claramente que inicialmente el proceso A flecha P no puede rechazar A, pero sí puede rechazar cualquier otra cosa que esté en su alfabeto. Es decir, si hay más cosas acá en el alfabeto de P, puede rechazar cualquier cosa que esté en el alfabeto de P menos A, que A lo debe consumir sí o sí porque es completamente determinista. Ahora, dada esta ley que es importante, más las dos leyes de construcción, las dos reglas de construcción para el external choice, para la selección externa y para la selección interna, acá les hice un ejemplito de la gran diferencia que hay entre uno y otro. Fíjense, tenemos vamos a calcular los rechazos iniciales de A flecha stop o B flecha stop, donde esta es una selección externa, y acá abajo vamos a hacer lo mismo, pero con una selección interna. Entonces nosotros sabemos que los rechazos de todo este proceso es la intersección de los rechazos que están al proceso a la izquierda y los rechazos del proceso a la derecha. Eso aplicando las leyes que vimos antes. Ahora podemos aplicar justamente esta ley. Acá y acá podemos aplicar esta ley, que nos queda el conjunto de los X, tal que X está incluido en el alfabeto de stop, en este caso porque es el alfabeto de P, pero es stop, menos A, y acá los X, tal que X está incluido en el alfabeto de stop nuevamente, pero en este caso menos B. Ahora, por leyes del alfabeto que ya hemos visto anteriormente, sabemos que el alfabeto de este stop y de este stop son el mismo, A y B, y entonces nos quedan los X tal que X es un subconjunto de A, B menos A, y acá AB menos B. Con lo cual, obviamente, los subconjuntos posibles que tenemos son el vacío. En este caso nos queda como subconjunto posible el B, porque A no puede estar. Y en este caso nos queda como subconjunto posible, además del vacío, el A, porque B no puede estar. Y cuando hacemos la intersección, lo que nos queda es el conjunto vacío. O sea que este proceso inicialmente no puede rechazar ni A ni B. Si el entorno le ofrece A, lo debe aceptar, y si el entorno le ofrece B, lo debe aceptar. Ahora calculamos el del proceso casi idéntico, pero con la selección interna, que la regla es muy similar a aquella, solo que ahora es con unión en lugar de con intersección. Como a izquierda de la unión y a derecha de la unión tenemos lo mismo que teníamos allá en la intersección, avanzamos más rápidamente, y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos, en lugar de la intersección entre este conjunto y este conjunto, los puse en orden distinto acá, tenemos la unión. La unión entre estos dos conjuntos, lo que nos da este conjunto de acá. Fíjense la gran diferencia que hay. Acá nos da el conjunto solo por el vacío, y acá, como es la unión, el conjunto es mucho más grande. Básicamente lo que está diciendo es que si el entorno le ofrece A, el proceso lo puede rechazar, y si el entorno le ofrece B, el proceso lo puede rechazar. Una cosa interesante a observar es que este conjunto, el conjunto AB, no está en el conjunto de los rechazos iniciales del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si el entorno está en la capacidad de ofrecerle los dos eventos, A y B, uno de los dos, el proceso los tiene que consumir. No puede optar por no consumir ninguno. Uno de los dos lo tiene que consumir. Eso es una consecuencia muy interesante de las reglas de construcción de los rechazos y de la semántica de rechazo, en cuanto que
este proceso puede rechazar individualmente A o B, pero no los puede rechazar simultáneamente. Ahora vamos a ver cómo los rechazos junto con las trazas forman las fallas, y eso de alguna manera ya nos acerca prácticamente a la semántica completa de los procesos CSP. Finalmente podemos definir el concepto de falla. Primero vamos a definir P seguido de S o P después de S como el proceso P luego de ejecutar la traza S, que es una traza de P. Es decir, tomamos una traza cualquiera de P y la pasamos por P de manera tal de avanzar la definición de P hasta el punto donde termina la traza. De esa forma podemos definir el conjunto de rechazos iniciales de P luego de S, lo que nos permite definir el conjunto de rechazos iniciales de P en cada punto de su ejecución. Es decir, ejecutamos el primer evento, entonces ahora tenemos lo que sigue después del primer evento, tiene sus rechazos iniciales. Ejecutamos el segundo evento y tenemos así el conjunto de rechazos iniciales después del segundo evento, y así sucesivamente. Entonces, FP es el conjunto de fallas de P, se escribe de esta forma, y se define de manera, digamos, genérica, como el conjunto de pares ordenados SA, donde S es una traza de P y A es un conjunto de rechazos iniciales de P luego de ejecutar S. Obviamente que si S es la traza vacía, este R coincide con el conjunto de rechazos iniciales que hemos visto hasta ahora. Pero si no, tenemos que hacer avanzar S hasta un punto donde termina, hasta el punto donde termina S, y ahí computar el conjunto de rechazos iniciales. O sea, lo que hace las fallas de P es computar todas las trazas de P y todos los rechazos en cada punto posible de ejecución de P. Es decir, se avanza en un evento y se computa el conjunto de rechazos iniciales. Se avanza en otro evento y se computa el conjunto de rechazos iniciales. Y se van combinando esas cosas. Entonces, la semántica de un proceso CSP está dada por, en cada punto de su ejecución, qué es lo que acepta y qué es lo que rechaza. Las trazas es lo que acepta, los rechazos es lo que rechaza, obviamente. De esa forma queda dada la semántica prácticamente completa de un proceso CSP. Lo único que queda por ver es las divergencias, pero es un concepto, digamos, que ni siquiera en el apunte está muy desarrollado. Es un concepto más bien teórico que digamos, le da cierra el marco conceptual y semántico de CSP como debe ser, pero desde el punto de vista ya pedagógico no tiene tanta importancia. Lo importante acá es saber que la semántica de un proceso CSP está dada por la ejecución posible de ese proceso, y en cada punto de su ejecución posible computar también lo que puede rechazar. Cuando nosotros vemos la semántica de máquinas de estado, normalmente vemos solo la primera parte, es decir, todo lo que puede ir ejecutando la máquina de estado. Podemos hacer las secuencias de eventos que puede ir ejecutando la máquina de estado, pero no podemos dar, o no nos piden, no es parte de la semántica, decir qué es lo que no puede ejecutar, lo que podría no ejecutar la máquina de estado en cada punto. Acá sí, acá Hoare dice: si nosotros queremos capturar el comportamiento determinista y el comportamiento no determinista de un proceso, tenemos que saber qué traza se ejecuta y en cada punto de cada traza qué es lo que podría no ejecutar. Es decir, qué es lo que el proceso puede rechazar ejecutar. Y en ese punto lucir no determinista frente al entorno. Con el modelo de fallas o de fallas y divergencias se pueden definir 2 o 3 propiedades muy interesantes, muy fácilmente, que son propiedades muy genéricas de sistemas de software, que ahora yo les voy a mostrar como para cerrar el tema de CSP. El primer concepto, que es muy fácil de formalizar en CSP una vez que uno tiene el modelo de fallas de CSP, es el concepto de proceso determinista. Entonces, ¿el proceso P es determinista? Sí, solo sí vale lo siguiente: para todo evento en el alfabeto de P y toda traza de P, si S concatenado con A, es decir, a S le agregamos, le hacemos ejecutar A,
y eso es una traza de P, entonces el par ordenado SA no puede ser una falla de P. ¿Por qué es esto? Si esto fuese verdadero, es decir, si SA fuese una traza de P, una falla de P, si SA fuese una falla de P, significaría que al ejecutar S, P puede rechazar A. Es decir, uno le ofrece A, luego de haber ejecutado S, le ofrece A, y el proceso P dice, ¿la puedo ejecutar o puedo no ejecutarla? Hago lo que quiero. Si ese fuese el caso, entonces el entorno vería que le ofrece A en una oportunidad y el proceso la ejecuta. Le ofrece A en otra oportunidad y el proceso no la ejecuta. Con lo cual parece no determinista o es no determinista. Lo que está diciendo justamente es que si es determinista, eso no puede pasar. O sea que si acepta que A sea ejecutado después de S, lo tiene que aceptar siempre. Porque eso hace que sea determinista. Si acepta que A sea ejecutado después de S, lo tiene que aceptar siempre. Para que lo tenga que aceptar siempre, no lo puede rechazar jamás. Entonces no puede ser una falla. El segundo concepto interesante, la segunda propiedad interesante que se puede formalizar muy simplemente una vez dado todo el andamiaje de CSP, es el concepto de abrazo mortal o deadlock. El proceso P está libre de abrazo mortal si, solo si, para toda traza de P se verifica lo siguiente: S alfabeto de P no es una falla de P. ¿Qué quiere decir que un proceso esté libre de abrazo mortal? Que siempre puede ejecutar algo. Que podrá no ejecutar casi nada de lo que le está permitido ejecutar, pero siempre hay algo que lo puede hacer avanzar un poquito más. Entonces, si yo ejecuto una traza cualquiera de P y llego a un punto donde no puedo ejecutar nada porque todo lo que está en el alfabeto genera una falla en P, entonces el proceso está en deadlock. Por lo tanto, dada cualquier traza de P, tengo que evitar que el alfabeto de P se convierta en un rechazo en ese punto. Mientras el alfabeto de P no sea un rechazo en ese punto, quiere decir que siempre hay la posibilidad de ejecutar un evento que está en el alfabeto. Y eso implica que el proceso está libre de abrazo mortal.